Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos una noticia bastante impactante en la política estadounidense, y se trata de uno de los temas más controversiales sobre el juicio político al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los detalles más importantes sobre un nuevo testigo, el cual está siendo convocado ante los jueces para testificar sobre la corrupción de Joe Biden durante su vicepresidencia. Y lo peor de todo esto es que se trata de su propio hermano. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues el hermano del presidente Biden va a comparecer en investigación de juicio político. El hermano menor del presidente Biden, James Biden, acordó testificar el próximo mes en la investigación de juicio político de la Cámara sobre la presunta corrupción de Joe Biden durante su mandato como vicepresidente. Pues James Biden, de 74 años, y su primer hijo, Hunter Biden, de 53 años, involucraron a su poderoso pariente en varias relaciones comerciales en el extranjero, lo cual ha generado acusaciones republicanas de tráfico de influencias por parte de Biden. James Biden va a comparecer en una entrevista transcrita el próximo 21 de febrero de este año 2024. Fue así como lo anunció este día martes pasado el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El testimonio está previsto exactamente una semana antes que Hunter aparezca. Eso será el 28 de febrero. Se espera que los republicanos interroguen a James sobre su trabajo con China Energy, el cual está vinculado directamente con el mismo Estado chino, el cual comenzó a pagar a los Biden millones de dólares por servicios mal definidos, poco después de que Joe Biden dejara el cargo de vicepresidente en el año 2017. James Biden también participó en un esfuerzo para cortejar a la élite empresarial de México y supuestamente invocó el poder político de su hermano, Biden, mientras hacía negocios cuando él era un destacado senador antes de asumir la vicepresidencia en el año 2009. Las condiciones de los supuestos pagos de préstamos por parte de James a Joe Biden son otro tema probable, mientras los republicanos del Congreso están investigando si es que el presidente llegó a beneficiarse personalmente de estos negocios familiares en el extranjero. En la empresa china, Hunter y James Biden compartieron $1 millón transferidos en marzo del año 2017 por una empresa subsidiaria, y luego de esto se repartieron $5 millones transferidos dentro de los 10 días de un mensaje de texto amenazante enviado por Hunter en julio del año 2017 a un asociado con sede en China, en el cual invocó a su padre y amenazó con represalias si es que no se llegaba a un acuerdo. Joe Biden supuestamente se codeó con los socios de sus familiares en este acuerdo, el cual venía incluido con una conferencia 2 veces en mayo del año 2017 con otro socio, Tony Bobulinski, y fue nombrado en un correo electrónico de octubre del año 2017 como participante en este intento de comprar gas natural estadounidense. Pues esta subsidiaria, ya desaparecida, tenía fama de ser un engranaje dentro de la iniciativa de Beijing de incluir al extranjero la franja y la ruta, lo cual se centraba en inversiones en infraestructura y energía en el extranjero, con el fin de beneficiar al gobierno chino. Joe Biden se unió a esta reunión en marzo del año 2017, o más o menos alrededor de esa fecha, en el Hotel Four Seasons en DC,
por lo menos con 10 asociados de esta subsidiada, incluido también el presidente de la empresa, conocido como Ji Yanming, quien desde entonces desapareció de su tierra natal en medio de acusaciones de corrupción. Walker, que es otro asociado, también testificó que el $1.000.000 iniciales de los Biden fue una compensación por el trabajo realizado durante la administración de Obama y de Biden. Los registros bancarios que ya fueron adquiridos por el Congreso indican que Joe Biden recibió pagos de $40.000 y de $200.000 por parte de su hermano, luego de que James recibiera las mismas cantidades semanas antes de un bufete de abogados asociado con la familia de Biden, que según los demócratas procedía del mismo Joe Biden. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, alegó que los $40.000 que fueron transferidos a la cuenta bancaria de Joe Biden el 3 de septiembre del año 2017 procedían de los fondos chinos lavados. James Biden le pagó a Joe Biden $200.000 el 1 de marzo del año 2018, el mismo día en el cual James recibió una transferencia de $200.000, supuestamente de la problemática empresa hospitalaria Rural AmeriCorps, prometiendo utilizar sus conexiones políticas para conseguir un inversor en el Oriente Medio. La intriga ha seguido los negocios de James Biden durante décadas, desde su adquisición junto con Hunter a principios de la década del año 2000 por parte del fallido banco de inversión Paradigm. James Biden supuestamente predijo que esta empresa tendría éxito, porque tenemos gente en todo el mundo que quiere invertir en Joe Biden. En el año 2006, el bufete de abogados Simons Cooper, asociado con el rico abogado especializado en asbesto Jeff Cooper, invirtió $1 millón en la empresa, el mismo año en el cual el Congreso consideró una reforma legislativa sobre el asbesto. Entonces, Joe Biden jugó un papel fundamental al bloquear un cambio que podría haber limitado la financiación para estos pagos legales después del cabildeo de la firma de Cooper. Un portavoz de Joe Biden afirmó que en el año 2008 que el dinero no estaba vinculado al billete y que el banco de la familia Biden devolvió la inversión. Más tarde, Cooper se asoció con la familia Biden en actividades comerciales en México. Esto sucedió durante la administración de Obama y de Biden, incluida posar para una foto agrupada en el 2015 con invitados mexicanos y Joe Biden en la residencia oficial del vicepresidente, y también viajar al bordo del Air Force 2 para un viaje oficial en el año 2016 a México. Un abogado de James Biden no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus declaraciones. Las declaraciones de Hunter y de James Biden se producen mientras los republicanos que lideran esta investigación de juicio político exigen registros de la vicepresidencia de Joe Biden, los cuales podrían mostrar si es que él alteró la política estadounidense para beneficiar los intereses comerciales de sus familiares. Comer junto con otros 2 presidentes de comités dentro de la Cámara de Representantes para exigir copias de todos los borradores de un discurso pronunciado por Joe Biden en el Parlamento de Ucrania en diciembre del año 2015, para poder examinar estas acusaciones de que Joe Biden utilizó $1.000 millones de ayuda estadounidense. Obligar al fiscal general Victor Shokin a dimitir para proteger a Burisma Holdings, la empresa energética que pagaba a Hunter Biden un salario de $1 millón al año. Los líderes del Comité Republicano escribieron que los registros están en manos de los archivos nacionales, los cuales informaron que la Casa Blanca se ha negado a permitir que estos archivos proporcionen al Comité de Supervisión cualquier documento que esté relacionado con el discurso de Ucrania del año 2015 y que se encuentre en orden ejecutiva. La Casa Blanca extendió su periodo de revisión en 60 días ya en 3 ocasiones distintas. La primera fue en el 22 de septiembre del año 2023. Luego tenemos el 21 de noviembre del 2023
y la última que recientemente ha sido realizada el 22 de enero de este año 2024.